Con nosotros, Ignacio, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte y estoy a tus órdenes. Gracias, Ignacio. ¿Fuiste abogado en varias causas del doctor Mireles? Sí, nos tocaron básicamente, bueno, fuimos abogados del doctor Mireles y prácticamente de todas las autodefensas que detuvieron el día que lo detuvieron a él y unas dos grupos anteriores que detuvieron días antes de que detuvieran al doctor. Aproximadamente fueron alrededor de 200 autodefensas con todo y el doctor, a quienes representamos. Obviamente eran causas separadas, después fuimos, antes fuimos también abogados de CNI, cuando hubo el problema aquí en Michoacán, y nos tocó generar una ruta por la cual al final salieron y se demostró que penalmente no eran responsables de lo que los acusaban. Ignacio, algunos puntos desde la óptica jurídica son, me parece a mí que son, pues no solo discutibles, sino que pueden tener sustancia punible, sustancia en busca de castigo. ¿Qué pasó en todo ese tema de las autodefensas y qué sucedió cuando el propio gobierno federal, por la vía del comisionado Castillo, permitió o promovió legalizar el uso de miles de armas en la región? ¿Qué irregularidades jurídicas hubo en todo esto, Ignacio? Bueno, de entrada hay que recordar que el movimiento de autodefensas sale a la luz pública, y por eso me refiero, empiezan los combates de los civiles contra la organización criminal de la familia o los templarios, alrededor de febrero del 2013. Y es prácticamente un año después, en enero del 14, cuando el gobierno federal decide crear una comisión muy endeble jurídicamente, incluso con visos de anticonstitucionalidad, y mucha gente lo mencionó en su momento, se hizo caso omiso a eso, y es cuando llega Castillo con alrededor de 700 funcionarios de diferentes niveles que traen tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. ¿700, Ignacio? 700, sí, claro, 700. ¿Una legión extranjera? Pues sí, el problema es que si la legión hubiera sido de intelectuales y científicos, hubiera sido muy próspero para Michoacán. El problema es que se trajo lo más podrido de las fiscalías y procuradurías, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, y lo más granado en corrupción de la antigua PGR. Y entonces los colocó en las posiciones claves: seguridad pública, de entrada seguridad pública, la Procuraduría la coparon, y luego empezaron con las delegaciones, el ISSSTE, comunicaciones, en fin, y otras áreas controlaban las finanzas, en fin, estaban metidos en todos lados. Entonces, quien en la Procuraduría, por ejemplo, del Estado de México, era un simple burócrata con un nivel muy bajo, ni siquiera jefe de departamento, aquí llegaron y nos pusieron a niveles de subprocurador y mandos, y bueno, pues ya te imaginarás, pues venían al abordaje y como piratas, pues por el tesoro, ¿no? Claro. Eso fue lo que llegó. Ahora, jurídicamente esa comisión adolecía realmente de facultades legales. Lo que tenía era el impulso presidencial y toda la estructura del Estado mexicano, porque esto incluyó a los propios diputados y senadores que hicieron caso omiso de lo que estaba pasando en Michoacán, y la Suprema Corte de Justicia, que como siempre, por lo menos en el priato, fue el tapete preferido en el cual hicieron y deshicieron los presidentes, pues se puso a la orden y tampoco dijo pío y les validó todas y cada una de los atropellos que hicieron. Entonces, esta comisión se le ocurre la fabulosa idea de entrar en contacto con las autodefensas, y al notar que es un movimiento real, que hay gente de carne y hueso y que no todos son delincuentes conversos, sino que sí hay población, sí hay liderazgos, sí hay sectores productivos, incluso la iglesia apoyando este movimiento, pues se les ocurre la fabulosa idea de sentarse con ellos, negociar, y les reconocen esa calidad mediante un documento de 3 cuartillas en donde establecen 8 puntos
y entre ellos pues le reconocen la calidad de fuerza, les permiten la posesión, portación y utilización de armamento de uso exclusivo del ejército, y los ponen a hacer tareas reservadas al Estado mexicano, como son la seguridad pública, incluso procuración de justicia, y nadie dijo nada. No hubo una voz discordante dentro del Estado mexicano, algún ministro de la Corte, de estas prosapia de hombres ilustrados o mujeres, que le dijera al presidente, oye, perdóname, eso no se puede. No hubo senador, senadora, partido o alguien que le advirtiera que lo que estaba haciendo era romper el orden constitucional, que había salidas legales por otro lado, como era el artículo 29 constitucional. Nada, todo se quedó callado. Incluso ese documento, que además fue público y notorio, es un hecho notorio, todos lo vimos, se firmó en Tepalcatepec, si no mal recuerdo, en febrero o marzo del 2014, está Castillo, Fausto Vallejo, una señora Marielena Morena, creo, Morera, de su apellido, causa como representando a la sociedad civil, está Hipólito Mora, está CMI, el doctor no estaba, se había accidentado, pero estaban los liderazgos de las autodefensas, presidentes municipales, fotos, cámaras, todos lo vimos y ahí lo firman. Y ahí se establecen estos puntos con los cuales, obviamente Castillo no firmó a nombre de Castillo, Castillo firmó como comisionado y con el decreto que lo amparaba. Y Fausto Vallejo, pues era el gobernador constitucional del estado, él lo firmó y la redacción de ese documento lo hacen en esas calidades. Entonces, ese documento adquiere una preponderancia legal que no puede ser objeto de desestimación así nada más porque sí. Bueno, a raíz de eso empezamos a ver cómo el gobierno mexicano, la autoridad del Estado, lanza de punta de lanza, los envía como punta de lanza a los grupos de autodefensa carne de cañón a enfrentarse con los delincuentes, y bueno, en esos enfrentamientos hubo cientos de muertos, hay desaparecidos, hay fosas clandestinas, hay desplazados, hay torturados, en fin, todo un catálogo de delitos que pueden establecerse como delitos de lesa humanidad se dieron en Michoacán al amparo del Estado, que aparte les registra armamento de uso exclusivo del ejército cuando no hay figura legal ni hay autoridad posible en este país que pueda autorizar eso, ni la defensa puede hacer eso. Y le registraron casi la friolera de 8,000 armas de uso exclusivo del ejército. Y también lo vimos, digo, no estoy diciendo cosas que sean ultra secretas, lo vimos, vimos a Castillo con una K-47 haciendo la prueba de huella balística, no sé si recuerdan. Sí. Que además no saben ni agarrar el fusil, que hasta pena nos dio ajena, no saben, y en fin, y vimos a cientos de gente, campesinos, ejidatarios, productores, gente de pueblo, pues haciendo largas filas en sus municipios con las armas en la mano, cargadores, y todavía incluso hay por ahí videos. Te narro que todo esto fueron pruebas que se desahogaron en esos juicios. Hay videos donde oficiales del ejército mexicano de buen nivel, coroneles, etcétera, les indican a estas personas que solamente van a poder registrar un arma corta y un arma larga, y que no pueden registrar barrets, lanzacohetes, o sea, híjole, es así como si estuviéramos en Ruanda, o en Centroamérica, en sus peores, en Nicaragua somocista, viendo una cosa kafkiana, rompiendo todo el orden constitucional, y nadie dijo nada. Y vemos el devenir, y luego viene otra súper fabulosa idea de quienes trajo Castillo, y que fue avalada por Osorio Chong, Peña Nieto y todo el gobierno y el Estado mexicano, crear la Fuerza Rural. Y entonces estos grupos de autodefensa, los más contaminados, pues les dieron miel sobre hojuelas cuando les dijeron, te vamos a hacer policías. Y entonces ya no solo se quedaron con las armas que ellos tenían de dudosa procedencia, que ya les había registrado, sino que ahora los ibas a hacer agentes del Estado y les ibas a dar armamento oficial. De la licencia colectiva
amparada del estado de Michoacán. Y fue cuando Castillo arma esta fuerza rural, detienen a Mireles por no sujetarse a los dictados de Castillo y prácticamente acusar que se estaba armando a criminales. Los hacen policías y les entregan 2,000 fusiles, de los cuales 1,000 todavía están perdidos. Digo, perdón que me ría, pero es que es algo es algo atroz, es una cosa impresionante lo que pasó en Michoacán y cómo afectó la seguridad pública del país. Bueno, ahora, Ignacio, ¿hay alguna posibilidad de entablar algún tipo de responsabilidad hacia Peña Nieto, Osorio Chong, Alfredo Castillo? Sí, mira, una vez que logramos la liberación del doctor y que luego vino una actuación un poco, ¿cómo decirte?, un poco mal informada del doctor Mireles cuando habla de un ataque a Tepalcatepec, y luego viene una acusación absurda de la PGR contra él por esta cuestión de que querían establecer que estaba haciendo apología, etcétera, y que también les demostramos que estaban equivocados. El doctor y yo platicamos de las posibilidades y se quedó en el tintero, y es algo que a mí me apena mucho, pero que voy a retomar con su familia. 3 cosas. Primero, yo le pedía mucho que escribiera su segunda parte del libro, donde contara lo que no nos contó y que fue la salida, cómo sale, por qué sale, qué hay atrás de eso, ¿no? Sí. 2, quedamos en que íbamos a demandarle al Estado mexicano un perdón por lo que pasó con las autodefensas, por esa detención injusta, arbitraria, violatoria de derechos humanos. Y yo espero que si se pide este gobierno de Andrés Manuel la otorgue, tendría que otorgarla, darles un perdón a esos hombres y 1 o 2 mujeres que detuvieron por haberlos detenido injustamente. Y la tercera era que íbamos a incursionar la posibilidad de ir a La Haya, en Países Bajos, en Holanda, a la Corte Penal Internacional y denunciar al Estado mexicano en su conjunto, porque no solo es Peña Nieto. Acuérdense que en materia legal, al igual que en el catolicismo, hay pecados de palabra, obra y omisión, ¿no? Igual se da en la administración pública. Hay quien fue omiso, como fue la Corte de este país, de la Suprema Corte de Justicia, o el Congreso de la Unión, fueron omisos ante las violaciones, nunca dijeron nada, nunca actuaron nada, cuando hay un artículo 29 que era lo que quedaba exactamente y que tenían que hacer el Ejecutivo por lo que estaba pasando en Michoacán, que era el solicitar al Congreso la suspensión de derechos humanos y garantías, determinado tiempo, determinados derechos en determinado espacio físico, y el propio Congreso emitir las leyes y las determinaciones legales por las cuales el gobierno de la República tenía que seguir, y eso no pasó. Y bueno, obviamente por acción contra Peña Nieto, Osorio Chong, contra Castillo, contra todos los funcionarios que trajo en Michoacán y que todavía Silvano tiene trabajando en las áreas de seguridad y en las áreas de procuración de justicia, y que se han hecho riquísimos porque la realidad de lo que vinieron fue a sustituir un cartel por otro, o sea, a cambiar la gerencia, a eso vinieron, nada más. Las cosas siguen muy similar a como estaban cuando llegaron. Y bueno, eso se nos quedó en el tintero. Yo platicaré con su familia, obviamente, pues para esto se ocupa tiempo, se ocupa recoger varias pruebas ya están en los procesos, habrá que andar en otras, pero la idea es ir a la Corte Penal y denunciar esto, porque me parece que una vez que medio lograron controlar, ya nadie quiere moverle. Porque saben que al moverle va a haber mucha gente involucrada, ya sea por acción o omisión, que va a tener que rendir cuentas. Yo en lo personal, y lo admito, mi compañero politigante aquí, mi socio, que fuimos los que llevamos básicamente la defensa del doctor y las autodefensas, ese fenómeno lo vimos desde lejos, desde la comunidad de Morelia, desde la seguridad de no estar metidos. Pero una vez que vimos estos asuntos, es verdaderamente atroz lo que pasó, y que conocemos a los personajes y que hablamos con Hipólito, con CMI, que mandamos declarar a Castillo, que mandamos declarar al ex procurador Godoy, que bueno, ya se fue sin pagar,
que mandamos pedir información a la defensa, y vemos todas estas contrariedades, y vemos cómo dejaron al Estado. Esas 8,000 armas siguen en la calle, y nadie sabe quién las tiene. Entonces, eso tiene que tener un fin, y creo que, muy personalmente, creo que tiene que haber un corte de caja. Si al final decidimos, como sociedad, perdonarnos todos, como ha pasado en otras experiencias internacionales, Colombia, Yugoslavia, no sé, qué bueno será, pero tiene que haber una historia oficial y tiene que haber un corte de caja donde quien haya sido responsable, pues se le señale. Claro. Para no poder repetir esto. Entonces, pues habrá que ver en el futuro. Yo lamento mucho la pérdida del doctor, lo lamento en lo personal, porque a pesar de que yo lo conocí por estas circunstancias, su defensa, trabé una amistad con él. Creo que era un hombre bueno, muy polémico, muy contradictorio. Como abogados nosotros siempre le dijimos que no podíamos ser activistas y no lo somos. Siempre quisimos guardar el contexto de la objetividad, pero me parece que su gran mérito es que nos desnudó como sociedad. Y eso no siempre es tolerado, no siempre es visto de manera correcta, porque nos enseñó las flaquezas de nosotros mismos. Y algo que yo le admiré al doctor, y que tal vez por eso fue un poco incomprendido, es que él siempre fue un hombre libre, libre de pensamiento y libre de acción. Y eso es difícil de ver en las personas. Generalmente todos vamos por el mismo carril y nos sometemos, etcétera. Y él no. Él nos enseñó de alguna manera que se puede tener esperanza de algún día vivir con mayor libertad, me refiero mental, física, etcétera. Era un hombre bueno, con todas sus contradicciones, las acusaciones y los dichos y circunstancias de errores que él cometió, tampoco son, no se pueden ocultar. Es un hombre normal. Era un médico de pueblo, por favor. Es que hay que entender nuestra sociedad. Vemos a la gaviota y vemos a los grandes personajes de la política. Pensamos que son semidioses, y no es cierto. México está hecho de gente como Mireles. Comunes, con fallas, con todo. Lo que no puede ser, y fue lo que ellos hicieron, es decir, no podemos seguir aguantando el desdén, el olvido, la falta de atención de la autoridad. Y si no nos atienden, pues nos tenemos que autodefender. Y creo que esa es la gran lección que deja. Todos, al final de cuentas, desafortunadamente en este país, de alguna manera, pues somos conscientes de que tenemos que autoprotegernos, autodefendernos, porque nadie, desafortunadamente, ha hecho gran cosa por defendernos. Tal vez esta administración, y yo creo que Andrés Manuel está haciendo algo interesante, habrá que darle su tiempo. Sin embargo, la gran lección para mí, después de haber vivido todo lo que viví junto con el doctor y estas gentes de autodefensa, es simple. Lo que no hagas por ti, nadie lo va a hacer. Así es, abogado. Pues, abogado Ignacio Mendoza, muchas gracias por todo este recorrido, por asomarnos a los entretelones de lo sucedido en Michoacán, las autodefensas, el doctor Mireles, y espero que pronto volvamos a tener comunicación para ver cómo avanza este tema de la eventual demanda ante la Corte Penal Internacional. Por lo pronto, sí. Te agradezco y aprovecho. Esta no puede ser una denuncia nada más firmada por mí, mi mujer, mis hijos, el licenciado Iván, o por 100 michoacanos. Yo creo que es una denuncia que tenemos que firmar los mexicanos. Claro. Nos engañaron. Claro. Hicieron una atrocidad con Michoacán y eso tuvo un impacto muy negativo en el país, en todos los sectores. Y si no se hace algo, aquel dicho que dice que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, creo que nos va a volver a pasar en el Estado de México, en Chiapas, Tamaulipas, Sonora, donde me digas, porque las cosas están muy mal realmente, están verdaderamente delicadas, y un gobierno no alcanza para arreglarlo. Si tú me lo permites, si hay interés, si se da esto, lo estaremos informando, y a lo mejor te lanzaría una convocatoria nacional para que el que quiera firme, porque todos fuimos agraviados. Todos, no yo, no, todos fuimos agraviados. Claro, con mucho gusto, Ignacio. Cuando esté aquí los micrófonos y este espacio está disponible. Así es que, pues muchas gracias, abogado Ignacio. Gracias, Julio.
Al contrario. Saludos a ti, auditorio. Gracias. Hasta